¿Te imaginas que una simple golondrina pueda tocar el alma de alguien que había perdido toda su fe? Ahora imagina algo aún más increíble, que esa pequeña ave no haya llegado por casualidad, sino enviada por Dios. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es real, es algo que podría devolverte la esperanza, justo cuando más lo necesites. Esteban tenía 72 años cuando dejó de creer. Su esposa había sido el pilar de su vida, su mejor amiga, su compañera de oración. Durante casi 5 décadas, cada noche terminaba con ella a su lado, orando, leyendo un salmo, dando gracias. Pero una enfermedad rápida, silenciosa y cruel, se la llevó en cuestión de semanas. Después del entierro, Esteban no volvió a entrar a la iglesia. Dejó la Biblia cerrada en el estante. Cerró también las cortinas de su alma. Se convirtió en un hombre solitario, casi invisible. Nadie lo visitaba, no porque no lo quisieran, sino porque él ya no dejaba entrar a nadie, ni siquiera a Dios. Cada tarde salía al parque, al mismo banco de siempre. Se sentaba, miraba al horizonte sin ver y luego regresaba. Era una rutina vacía, hasta que una tarde ocurrió algo extraño. Una pequeña golondrina se posó en la rama frente a él. No hizo nada especial, solo lo miró. Esteban apenas notó su presencia. Pero al día siguiente, la golondrina volvió, y al siguiente también. Pasaron días, luego semanas, siempre a la misma hora, siempre a la misma rama, y siempre cuando Esteban se sentaba en el banco. Al principio pensó que era coincidencia, pero empezó a notar algo que lo incomodó. La golondrina aparecía solo cuando él se sentía más triste. Había días en que no salía al parque y la golondrina no venía. Pero si ese día su corazón pesaba más de lo habitual y salía a sentarse en silencio, allí estaba ella, como si supiera. Una tarde particularmente difícil, en la que el llanto no quiso quedarse dentro, Esteban se quebró en el banco. Las lágrimas corrieron por su rostro. Quiso esconderse. Sentía vergüenza hasta que la vio. La golondrina estaba más cerca que nunca, a 1 metro escaso. Lo miraba con esa quietud sagrada que tienen algunos animales, como si entendieran todo sin decir nada. Esteban tragó saliva. Por primera vez en años, dijo en voz baja: ¿Eres tú, Señor? Sintió vergüenza de sí mismo por hablarle a un ave, pero no pudo evitarlo. Algo en esa presencia le removía algo muy antiguo, muy profundo, algo que su corazón había encerrado con llave. Al día siguiente, la golondrina no solo volvió, sino que revoloteó frente a él antes de posarse. Era como si lo invitara a moverse, a levantarse. Esteban se quedó quieto, pero al siguiente día, la golondrina repitió el gesto. Revoloteó, se adelantó unos metros y se posó. Lo miró y volvió a volar más adelante, como si lo estuviera guiando. Esteban se puso de pie, sin saber por qué. Caminó tras ella. La golondrina volaba unos metros y se detenía. Luego, otros metros, hasta que llegaron frente a la iglesia cerrada del pueblo, el templo donde solía orar con su esposa. Esteban se detuvo. El corazón le palpitaba con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el recuerdo. Aquella iglesia lo había visto reír, llorar, cantar, orar.
y también despedirse. Fue la última vez que vio a su esposa con vida, sentada en la última fila, con su mano en la suya. La golondrina se posó justo en la barandilla de la entrada y esperó. Esteban no entró ese día, pero se quedó frente al templo por largo rato. Luego regresó a casa. Esa noche no durmió. Algo dentro de él se había movido. Los días siguientes, la escena se repitió. Golondrina, vuelo, banco, iglesia. Hasta que finalmente, una tarde, Esteban cruzó la puerta. El interior olía a madera antigua y silencio. No había velas, ni luces, ni gente, solo bancas vacías y el eco de sus recuerdos. Se sentó en la última fila, bajó la cabeza y por primera vez en 5 años habló con Dios. No pidió nada, solo dijo: aquí estoy, no sé qué decirte, pero si tú mandaste esa golondrina, gracias. Las lágrimas vinieron sin aviso, pero esta vez no dolían. Esta vez eran distintas, eran como una limpieza del alma. Volvió a su casa con el corazón menos duro. Esa noche, tomó la Biblia del estante. Estaba empolvada. La abrió al azar, sin pensar. Cayó en Mateo 17:20. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se movería. Nada les sería imposible. Esteban cerró los ojos. Sonrió, no por coincidencia, sino por confirmación. Había entendido. La golondrina era un mensaje, no uno escrito, no uno hablado, sino uno vivo. Un recordatorio de que incluso lo más pequeño, como un ave o una semilla, puede ser usado por Dios para mover montañas internas. Desde ese día, Esteban volvió cada tarde al banco, pero ya no para llorar, iba para esperar. Y la golondrina siempre venía. Nunca supo cuánto tiempo duró esa conexión. Un día, simplemente dejó de venir. Pero ya no importaba, porque el mensaje ya había llegado y su alma ya había despertado. Esteban vivió algunos años más. No volvió a ser el de antes, pero fue un hombre en paz. Volvió a orar, volvió a sonreír, volvió a ayudar. Y cada vez que alguien le preguntaba qué lo hizo volver a la fe, él respondía con una frase sencilla: Dios no me gritó, solo me envió una golondrina. Tal vez no todos recibimos señales tan evidentes. Tal vez no todos sabemos interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero lo cierto es que Dios sigue hablando. A veces lo hace con palabras y a veces con silencios que vuelan. Y si estás viendo este video, quizás tú también estás esperando una señal. Tal vez no será un ave, tal vez será una conversación, una canción, un recuerdo. Pero si prestas atención, puede que descubras que Dios aún te está hablando. Solo necesitas tener fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir escuchando historias que despiertan el alma, suscríbete y quédate con nosotros. Porque a veces, lo que parece pequeño es justo lo que Dios elige para hacer lo más grande. Nos vemos en el próximo video.